Amén. Amén. Estuve pensando, siempre que miro la lista de predicación y cada vez que voy a algún lugar invitado a predicar, pienso en qué predicar. Y para ello hay que hacerlo con anticipación, ¿cierto? Empezar a reflexionar, a pensar. Y mi esposa me dijo, es el Día Internacional de la Oración de la Mujer, por lo tanto, ¿qué tal si predicas algún tema sobre una mujer? Y en la Biblia hay una cantidad de nombres de mujeres, y de mujeres, algunas de ellas con mayor fama, otras con menor fama, unas más amadas, ¿cierto?, por las personas, más conocidas. Y me puse a pensar si predicaba sobre María, la madre de Jesús, tal vez sobre Elizabeth, la madre de Juan, sobre Ana, la madre de Samuel, si predicaba sobre Jezabel, una mujer que no les gusta a algunos escuchar su nombre, si predicaba sobre Miriam, la hermana de Aarón, o María, en fin, o si sobre Eva. Pero el día de hoy voy a predicar sobre una mujer de la cual Jesús dijo, hermano Solano, acuérdense de ella. Acuérdense de ella. Yo no he encontrado en la Biblia alguna otra parte en los evangelios donde Jesús diga, acuérdese de tal mujer o de tal hombre. Pero de ella dijo eso. Jesús no dijo, acuérdense de mi mamá para que hablen de ella. Hay otra mujer en el Nuevo Testamento de la cual Jesús dijo que de ella se hablaría por lo que hizo. Pero me llama la atención y de manera extraordinaria que Jesús se haya tomado el tiempo y haya pronunciado una frase corta pero poderosa que se encuentra registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 32, cuando allí dice la Biblia, Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿De quién vamos a recordar esta mañana? De la mujer de Lot. ¿Quién pidió que lo hiciéramos? Jesús. Algo debe haber allí. Algo debe haber. Por lo tanto, el tema que voy a desarrollar en este día tiene que ver con esto, con la frase de Jesús, porque detrás de la frase de Jesús hay múltiples implicaciones que vamos a tratar de extraer del texto para sacar aplicaciones a favor de las mujeres y también de los hombres. Para ello, vamos a hacer una introducción, vamos a ir mirando. Por ejemplo, los discípulos un día preguntaron, porque esta pregunta acerca del fin fue hecha por los discípulos. ¿Cuándo será el fin? San Mateo 24:3. Recuerdan que hace tiempo prediqué acerca de eso. También los fariseos preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y la gente se pregunta o se ha preguntado a lo largo de los años y de los siglos, ¿habrá un fin del mundo? Por lo tanto, la frase de Jesús está contextualizada en el tiempo del fin del mundo. Es decir, los discípulos se acercaron, le preguntaron cuándo será el fin del mundo. Los fariseos también le preguntaron cuándo será el fin del mundo y cuándo será que viene el reino de Dios. La gente hoy se pregunta, y en ese contexto Jesús dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Antes de mirar un poco acerca de la historia de esta mujer, ante la pregunta de la gente acerca del fin del mundo, en el Evangelio según San Lucas,
Vamos a encontrar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Vamos a leer textualmente. Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Y vamos a mirar los versículos 26 y 27, que Jesús dio unas orientaciones, indicaciones ciertas acerca de la proximidad del fin del mundo. Y dijo lo siguiente en el versículo 26 de San Lucas 17. Dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego, en los versículos siguientes, Jesús dice que también será como en los días de Lot. Versículo 28: así como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Luego en el versículo 32 ustedes van a encontrar la famosa frase de Jesús: acuérdense de la esposa de Lot. Según la tradición judía, incluso Flavio Josefo, historiador judío, casi siempre los predicadores leemos de Flavio Josefo, y tenemos que también leer sobre las tradiciones judías para ir a encontrar de pronto cosas que en la Biblia no están específicas o explícitas. Según la tradición judía, la esposa de Lot se llamaba Aot. En español, Edith. ¿Hay alguna Edith aquí esta mañana? Hay algunas Edith. Así se llamaba la esposa de Lot, según la tradición judía. Tal vez alguna hermana que está conectada también por la página de nuestra iglesia, seguramente se llama Edith. No se preocupen por el nombre. Vamos a mirar qué es lo que está detrás de ese nombre. ¿Quién fue esa mujer? ¿Cómo fue que ella vivió? ¿Y por qué Jesús dijo acuérdense de ella? Primero, vayamos al libro del Génesis, el capítulo 19. En el libro del Génesis, el capítulo 19, vamos a encontrar la historia bíblica de la vida de Lot en parte, de la esposa de Lot y de las hijas de Lot, y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Con base, hermanos, en lo que la Biblia nos habla, con base en lo que dicen las tradiciones judías, la esposa de Lot, posiblemente llamada Edith, era una mujer creyente. ¿Era una mujer qué, hermanos? ¿Cuántas son creyentes aquí? Levanten la mano todas las mujeres que creen en Dios. Edith también creía en Dios. Aparte de que Edith era creyente, era una mujer casada. Una mujer casada. No era una mujer que estaba por allí teniendo amoríos con uno y con el otro. Era una mujer casada, tenía su esposo, tenía sus hijos. La Biblia registra que por lo menos era madre de 2 hijas, pero sin duda alguna tenía otros hijos. Era una mujer de muy buena posición económica. Ella tenía influencia como cualquier mujer, pero la influencia de Edith sobre su esposo era una influencia grande, tanto que influyó en Lot, para que Lot no solamente estableciera sus tiendas en la llanura, sino que finalmente Lot y su casa estuvieran dentro de la ciudad. Yo imagino en algún momento en esas conversaciones, en esas pláticas de los esposos, que Edith le decía a Lot: oye amor,
yo creo que ya es bueno que vayamos a vivir dentro de Sodoma, porque aquí hay mucho mosco en la llanura, hay mucho mosquito, porque Lot fue poniendo tiendas en la llanura. Y Lot, pues sí, yo creo que está bien, por los hijos vayamos a la ciudad. Y finalmente estuvieron viviendo dentro de la ciudad. En Sodoma ella centró su razón de vivir y de ser feliz, pero aunque en la Biblia poco se habla de ella, Jesús, reitero, nos manda a que la recordemos. Ahora, si Jesús nos manda, si Jesús nos dice que la recordemos, repito, es porque detrás de la vida de esta mujer hay mucho que escudriñar, hay mucho que aprender, hay mucho que tener en cuenta. Génesis 19, versículo 1. Los ángeles llegaron pues a Sodoma. ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos venían? 3. ¿Dónde se quedó el otro? ¿Hablando con quién? Con Abraham. Esto como para tener un contexto histórico del relato bíblico, un contexto de todo lo que prácticamente vamos a decir. Era Jesús el que estaba allí, hablando con Abraham, el mismo Yahvé. Y allí entró en un diálogo con Abraham, y Abraham le decía: mi señor, no sé, es posible que en la ciudad haya 50 justos. ¿Recuerdan esa historia? Empezó con 50. Por amor a los 50, ¿cierto?, libraría la ciudad de la destrucción. Y Dios le dice: si hay 50, los voy a librar. Y luego Abraham se fue bajando: 45, 40, 30, 20. Y finalmente llegó ¿a cuántos? A 10. Y Dios le dijo: si encuentro 10, no destruiré esas ciudades. Eran 5 ciudades. Los otros 2 fueron hasta Sodoma. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Llegaron los 2 caminantes, venían, cierto, caminando. Llegaron y entraron por la puerta de la ciudad, como en aquel entonces era normal. Las ciudades eran amuralladas, y entraron por la puerta, y allí estaba Lot, un hombre reconocido por la ciudad. Tenía algunos cargos porque ese día estaba sentado cerca de la entrada de la ciudad. Y allí Lot los vio como cualquiera caminante. No creyó inicialmente que fueran ángeles, no sabía de dónde venían, pero al verlos se acercó a ellos, y dice la Biblia, se inclinó, los recibió y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot era sobrino de Abraham, y Lot había aprendido a servir como su tío. Algunos, sin saberlo, dice la Biblia, han hospedado, o tal vez hospedarán, ángeles. Y Abraham había enseñado a su sobrino y a su gente a ser serviciales, a ser amables, a ser bondadosos, a ser generosos. Y a pesar de que los años habían pasado, y a pesar de la influencia de la ciudad perversa, que era caracterizada por 3 cosas: la violencia, la inmoralidad sexual y el materialismo. Era una ciudad próspera, Sodoma, y las ciudades circunvecinas también. Tanto que la gente trabajaba poco y ganaba mucho. Tanto que la gente pasaba mucho tiempo en ocio y en juergas y en fiestas. Pero Lot mantenía la generosidad, el espíritu de bondad.
Era un hombre humilde, tanto que estaba dispuesto a lavar los pies de personas extranjeras. Ellos respondieron: no, esta noche nos vamos a quedar en la calle. Pero Lot porfió. ¿Qué significa porfiar? Persistir, insistir, tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. El libro Patriarcas y Profetas menciona que los ángeles estaban probando el ofrecimiento de Lot. ¿Saben? Porque muchos de nosotros a veces estamos acostumbrados a decir frases de cliché. Te invito a almorzar, pero realmente no está queriendo invitarlo a almorzar. Recuerdo un día fui a visitar una iglesia por allá en un pueblo, en una región donde era pastor. Estaba a las afueras del pueblo la iglesia, una iglesia pequeña, y llegamos temprano en una motocicleta con una persona que me acompañaba para llegar a ese lugar. Y como eran más o menos las 8 de la mañana, ya estábamos allí en el templo, y cerca del templo vivía una familia. A esa familia le llevamos, yo había llevado unos panes, unas cosas de presente para ellos, y se lo entregué a la hermana. Y luego al ratito la hermana viene y me dice: pastor, y al hermano, ¿quieren desayunar? Entonces yo le dije: hermana, yo ya desayuné. Y entonces el hermano le dijo a la hermana: hermana, yo sí quiero desayunar porque no he desayunado. Y la hermana se fue, dio vueltas por allá en la cocina, y al rato salió y me llamó: pastor, venga. ¿Qué pasó, hermano? Dijo: pastor, qué vergüenza, es que no tengo que darle desayuno al hermano que quiere desayunar. ¿Será que le puedo dar del pan que usted me trajo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Algunos ofrecen con la esperanza que el otro responda no. Y los visitantes estaban probando, ¿cierto?, a Lot, si realmente estaba hablando en serio. Y efectivamente Lot estaba hablando en serio, porque era un hombre piadoso, generoso, bondadoso. No se había perdido esto de él. Y finalmente fueron a su casa, y dice: allí les hizo banquete, coció panes ácimos y comieron. Hermano Marcos, el término allí que se usa para panes ácimos es masub en hebreo. Masub, para panes ácimos. Podemos sacar unas lecciones de masub. Al parecer, Lot y su esposa se engancharon en una pelea por causa de la invitación de Lot. Hubo una pelea, una discordia entre ellos, y por eso aparece en el registro bíblico la palabra masub. Es decir, que ella no estuvo dispuesta a colaborar como lo hiciera la esposa de Abraham en ocasiones anteriores, cuando Abraham llevó unos invitados y la esposa de Abraham estuvo dispuesta a ayudar. Entre tanto, al parecer, Edith no estaba dispuesta a colaborar, a ayudar a preparar la cena para los invitados. Tanto que algunos dicen que el término hace también referencia a que ni estuvo dispuesta a darle sal para preparar la comida. Vamos teniendo en cuenta esto para el desenlace. Parece que ella ni tan siquiera estuvo dispuesta a prestarle la sal para la elaboración de ¿qué, hermanos? De la comida. Masub, acuérdense esto, en hebreo. Ahora bien, hermanos, comieron, dice la Biblia, pero antes que se acostaran, aquel tiempo se acostaban temprano, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque queremos violarlos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué querían hacer los hombres de aquella ciudad? Violar ¿a quién? A los visitantes. ¿No sabían que eran ángeles?
Hermanos, recuerden que uno de los pecados que acompañaba a Sodoma, a Gomorra y las demás ciudades circunvecinas era la inmoralidad sexual. No solamente había materialismo, no solamente había violencia, había inmoralidad sexual por doquiera. Cundía el mal, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Había bisexualismo. La gente se había vuelto bisexual. Tenían esposa y tenían marido. Algunos eran homosexuales declarados. No se escapaba ni el más viejo. Y llegaron estas personas a la casa de Lot. Y llegaron con la intención de que Lot, con el propósito de que Lot sacara a aquellos varones para ellos acceder carnal y violentamente contra ellos. Y entonces Lot salió a ellos a la puerta de su casa y cerró la puerta tras sí y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Quiso persuadirlos diciéndole: hermanos, les pidió, les rogó. Pero hermanos, a veces no basta con rogar, a veces no basta con la persuasión. Y esto no funcionó en Lot, porque ellos le dijeron: quítate de aquí. Añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Lot era el jefe de muchos de ellos, porque Lot era un hombre acaudalado, reconocido. Era el padrino de alguno de ellos, era el compadre, por así decirlo. Era el vecino, era el conocido, un hombre de referencia, un hombre que ahora tenía un cargo de estar allí cerca de la puerta de la ciudad. Un hombre no solamente con pertenencias, sino con ascendencia sobre la gente. Pero ahora vinieron aquellos para decirle: quítate de aquí, has venido de un lugar extraño y quieres erigirte en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Hermanos, cuando la gente está lejos de Dios, se olvida de quién son los vecinos y quiénes son los cristianos. Y la gente que vive sin Dios, doctora Tatiana, es gente muy peligrosa. Gente muy peligrosa. Y esta gente no tuvieron temor de Lot, de quién era él, de quién era su esposa, de quién eran sus hijas, de lo que él representaba. Dijeron: ahora te trataremos peor que a ellos. Y dice, empezaron a forcejear, porque Lot no era un hombre de esa naturaleza pecaminosa. Y entre tanto forcejeaban allí. Yo imagino la escena de forcejear, ¿cierto? Él contra varios, de tirar puntapiés, Lot tirando puntapiés y golpes tal vez. Ahora, hermanos, los visitantes empezaron a revelar quiénes eran y de manera poderosa alargaron la mano, tomaron del brazo a Lot y con una fuerza sobrenatural lo introdujeron en casa y cerraron la puerta. Y después, dice la Biblia, produjeron algo en aquellos hombres perversos. Dice que ahora vino sobre ellos una ceguera. Los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, dice la Biblia, buscando la puerta. Y después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Y entonces, hermanos, por allí tal vez a las 11 de la noche, el versículo 14, salió Lot. Ya se habían ido los hombres perversos, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Y les dijo: levantaos, levántense, despiértense, pónganse firmes, salgan de este lugar, porque Dios
va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que Lot bromeaba. ¿Qué piensan algunos? Gracias, hermana. ¿Qué piensan algunos de los predicadores? ¿Qué piensan algunos amigos, algunas personas de los predicadores? ¿Qué piensan algunas personas de ustedes que son fanáticos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué creen que la gente piensa? Que son flojos, que están locos. Eso es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente opina allá en el conjunto, en el barrio. Fulano de tal es un loco. En pleno siglo XXI y a estas alturas todavía yendo a una iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Lot, al igual que algunos de nosotros, había perdido la gracia y el poder del Espíritu Santo, y sus palabras no eran convincentes, a tal punto que sus yernos pensaron: nuestro suegro está loco, está bromeando, está contando chistes. Sin embargo, él fue e hizo la tarea. Y dice el versículo 15: y al rayar el alba. ¿A qué hora raya el alba, hermanos? Hermano Leonardo, ¿a qué hora raya el alba? En la madrugada. En la madrugada los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y como él se demoraba, ¿quién se demoraba, hermanos? Lot. Los varones los asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué pasaba con Lot? Ana Romero, se demoraba en salir. ¿Qué significa eso, hermana Beatriz? Tardanza, pereza. ¿Qué más? Negligente. ¿Qué más? No eran fuertes, no estaban convencidos. Él se demoraba, su esposa se demoraba. Edith estaba preocupada por sus otros hijos. Edith estaba preocupada por sus yernos. Y empezó a abrumarla el hecho de pensar de tener que salir y dejarlo todo. El hecho de pensar de qué, hermanos, de salir y tenerlo que dejar qué, todo. Su silla, su cama, sus ropas, sus familiares, sus amigas, todo tenía que dejarlo. Y hermanos, dice la palabra que finalmente por la misericordia de Jehová, ellos, los ángeles, tuvieron que tomar, un ángel tomó de la mano a Lot. Dice, tuvieron que tomarlo de la mano. Y seguramente Lot estaba diciendo: pero espera un momento que tengo que ponerme los zapatos. Y no, señor, ya levántese, vamos. Entre tanto el otro: ven, hermana, usted se representa a Edith, pero no es Edith. Lo tomaron, vamos. Y así, hermanos, así, de esta manera. Mientras que el otro ángel tomó a las 2 hijas de Lot. Vamos, le dijeron: no, pero es que me falta peinarme, me falta lavarme los dientes. Vamos, dijeron, vamos. No querían. Pero por la misericordia de Dios salieron. Gracias, hermanas. Y estando ya fuera de la ciudad, dice la Biblia, cuando estaban fuera de la ciudad, versículo 17,
Le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte para que no perezcas. ¿Cuál fue el mandato? Escapa al monte. Siempre lo que Dios provee es lo mejor. Siempre lo que Dios dice es lo mejor. Si Dios dice es al monte, ¿a dónde debían ir? Al monte. Recuerdan que un día Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, porque allá hay una mujer viuda y pobre que te va a sustentar. ¿Y a dónde fue Elías? Allá a Sarepta, donde la mujer viuda y pobre. Dios le dijo a Lot: ve al monte. Pero Lot dijo: ojo ahora los varones, estén atentos los varones. Dijo él: no, yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida, pero yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Cerca de mí hay una ciudad pequeña a la cual yo puedo huir, dejadme ir allá. Es una ciudad pequeña y salvaré allí mi vida. Y uno de ellos le respondió: también he escuchado tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad que es de la que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado. Y por eso aquel lugar fue llamado Zoar, el nombre de la ciudad. Y dice la Biblia: dice la palabra: y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El sol salía. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces, versículo 26, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Si fue cierto que ella no quiso preparar la comida o ayudar a preparar la comida, y si fue cierto que ella ni tan siquiera estuvo dispuesta a brindar sal porque era egoísta, la Biblia dice que precisamente quedó convertida en una estatua de sal. Iban todos los cuatro, iban caminando rápido, y cuando llegaron a Zoar, a ese pueblo pequeño que también iba a ser destruido, de manera extraordinaria, milagrosa, empezó a llover. Pero lo que caía del cielo no era agua normal, no eran gotas de agua, eran gotas de fuego. Y ese fuego estaba mezclado con azufre. Y ante ese espectáculo luminoso y esa explosión, la esposa de Lot, quien había recibido la orden junto con su esposo y demás de no mirar atrás, volteó a mirar atrás. Y cuando quiso enderezar su cabeza para continuar el viaje, vaya qué sorpresa. La cabeza no, el cuello no funcionó, sus manos tampoco. Y yo pienso que ella murió muy atemorizada al darse cuenta cómo las diferentes partes del cuerpo y los diferentes órganos se paralizaron, convertidos en sal.
Yo quiero ir terminando el tema con esto, hermanos. La Biblia nos manda a huir, a nosotros también. Huye, huye, ve, sal, huye. Sal de la idolatría, huye de la idolatría, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación, dice la Biblia. Pero vamos, hermanos, para concluir, a recordar de una manera breve a esta mujer. Recordemos a la mujer de Lot. Era la esposa de un hombre justo, sin embargo pereció. No basta, hermanas, con ser la esposa de un hombre consagrado. Es que me voy a casar con ese muchacho porque es un hombre consagrado. Ese muchacho es consagrado, me voy a casar con él. No basta con ser la esposa de un hombre consagrado. La Biblia dice que Lot era un hombre justo. Ahí está la cita. En 2 de Pedro 2:7 allí lo menciona que Lot era un hombre justo. Sin embargo, en Romanos 14:12 menciona que cada uno tiene que dar cuenta en el juicio. Número 2, Edith era una mujer religiosa, pero no era convertida. Ella no era consagrada. Ella solamente iba por allí a las reuniones, al grupo pequeño nada más, pero no estaba consagrada. No era una mujer fiel a Dios. Ella no fue lo suficientemente capaz como para decirle al esposo: deja de pensarlo tanto y vamos al refugio que Dios nos ha provisto allá en el monte. No, ella seguramente decía: sí, vamos a Zoar. O posiblemente ella fue la que decía: vamos para Zoar, dile que para Zoar. Al monte no, al monte no. Pero hoy día los hombres necesitamos una esposa que nos diga: acuérdate de Dios y de su mensaje. Yo pienso que los hombres aquí presentes no necesitan una esposa que los induzca al mal o los lleve al mal, sino que más bien necesitamos una esposa que nos ayude a ir hacia arriba, hacia las cosas de Dios. Edith usaba la filosofía de la ley del menor esfuerzo. Tuvo la capacidad para comenzar, mas no tuvo la capacidad para terminar. Edith pereció, aunque recibió clara y directa advertencia en cuanto al peligro. Edith no creyó lo suficiente como para obedecer. Sabe, hermanos y amigos, varias veces yo he estado al lado de ataúdes que contienen muertos que pospusieron su decisión de aceptar a Jesús y la muerte los sorprendió. Y luego su familia los trae al templo: pastor, para que tenga un tema. Y a veces algunos hermanos quieren que uno diga mentiras, que fue un buen hombre. Hacen la autobiografía del hombre, o más bien la biografía del hombre, el obituario, que fue un buen padre, un buen esposo, que cantaba, que el himno preferido era tal, que la lectura bíblica tal. Y quieren que uno les diga que se va a salvar. Y a veces algunos pastores dicen mentiras en los sermones fúnebres. Pospusieron la decisión de aceptar a Jesús. Ella no creyó lo suficiente como para obedecer. Samuel Johnson, un predicador, dijo una vez: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Edith tuvo miedo de enfrentar el presente y el futuro y se quedó en el pasado. Ella no entendió que cuando Dios nos saca de un lugar, lo hace para guardarnos del mal y para llevarnos a otro mejor, hermanos. Hay que entender esto, hermanos: cuando Dios nos saca de un lugar es porque Él quiere guardarnos del mal y quiere llevarnos a un mejor lugar. Pero a veces no lo entendemos así, pero tenemos que entenderlo. Y hermanos, ella miró atrás, miró su comodidad, sus bienes, sus amigas, su vanidad, y al mirar atrás se convirtió en un pilar de sal. Perdió la salvación caminando por el camino. Queridas damas, ¿cuántas de ustedes quieren ser pilares de sal para este mundo?
¿Cuántas quieren ser momificadas, convertirse en estatuas del mal? ¿O cuántas quieren ser mujeres pilares de fe? De quien se diga en el cielo, son mujeres serviciales, abnegadas, perdonadoras, estudiosas de la Biblia, mujeres de oración, mujeres misioneras, mujeres con fuerza para avanzar en el camino, para empezar y para terminar. Por último, hermanas y hermanos, mujer como Lot, hay muchas hoy día, como la esposa de Lot. Cuando dice la Biblia que miró a espaldas de su esposo, miren lo que significa, ministro Hilton. Ella miró a espaldas de quién, de su esposo. Era una mujer que le ocultaba cosas a su esposo y hacía cosas que su esposo no se daba cuenta. Miró atrás a espaldas de él. Sin duda alguna, no era la primera vez que miraba a espaldas de su esposo. Ella creyó, todo seguirá igual, él no se da cuenta. Pero finalmente cosechó su ruina y su destrucción. ¿Cómo le parece esto, hermano Marcos? Hermana Minta, ella pensó en ganar y perdió. Ella perdió la oportunidad de vivir con su esposo, seguir viviendo con su esposo y con sus hijos. Ella cosechó lo que había en su corazón. Ella lo perdió todo. Perdió la oportunidad de vivir al lado de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero hacer un llamado a todas las damas en primer lugar, a aquellas que quieren convertirse en pilares de Dios y de su misión, para que levanten su mano y digan: yo quiero ser un pilar de Dios, yo quiero ser una columna de Dios. ¿Quieren ponerse de pie, damas? Y si en esta mañana alguna se está dando cuenta que en algo se parece a la esposa de Lot, en el nombre de Jesucristo, ten la bondad de orar, pedir perdón y decirle a Dios: Dios mío, yo no quiero ser como la esposa de Lot. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mí o por causa de mí, la hallará. Queridas damas, o son pilares del mundo o son pilares de Dios. Yo no sé si alguna esta mañana está aquí, alguna dama que todavía no ha aceptado a Jesús del todo. Yo quiero orar por usted para que venga a este lugar, para que el Señor la ayude y la tome y la haga una mujer nueva en Cristo Jesús. Si alguna mujer aquí presente está desanimada, está lejos del Señor, aunque estás bautizada, yo quiero invitarte para que venga también aquí adelante en el nombre de Jesús. Si alguna está en pecado, haciendo cosas a espalda del esposo, haciendo cosas a espalda de la iglesia, nadie me ve, este es el momento para recomenzar. ¿Hay alguna dama aquí que quiere pedir ayuda de Dios? Que quiere buscar al Señor, que quiere nacer de nuevo. Tenga la bondad de venir, dama, no les dé miedo de hacer lo correcto. ¿Alguna identificó que se parece en algo a la esposa de Lot?
Qué bueno, se parecen todas a María, la madre de Jesús. Oh, hermanas. ¿Alguna más desea unirse a ellas? ¿Alguna más desea unirse a estas damas? Jesús dijo: acuérdense. ¿Acuérdense de quién? ¿Acuérdense de quién dijo Jesús? De la mujer de Lot. No lo dijo un profeta, un predicador, lo dijo Jesús. Hermanos, la familia de Lot se partió. Esto significa que algunas familias van a ir al cielo divididas. Unos se salvarán y otros se perderán. Queridos varones, no piensen que ustedes van a quedar allí sin hacerle la apelación. ¿Saben, hermanos, qué dice Joai respecto a Lot? Que por haber dudado de la orden de los ángeles de ir al monte, Lot tuvo culpa en la muerte de su esposa. Queridos varones, se requieren hombres de verdad, como dice la Biblia, que sean sacerdotes de la casa. ¿Cuántos hombres quieren ser los sacerdotes de la casa y ser buenos esposos, líderes espirituales, hijos de Dios? Si hay que enderezar la casa, enderezcanlo, queridos varones. No lo hagan con gritos. A veces hay que ser serios, ponerse uno serio, hermanos, en la casa. Porque si no te pones serio ahora, después lo lamentarás. Miren, hermanos, la Biblia dice que después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de las demás ciudades, y después que Lot vio a su esposa convertida en sal, y sus hijas vieron a su madre convertida en sal, vivieron unos días en Zoar. Y luego les sobrecogió un temor. Se apoderó de ellos una angustia. Y luego Lot le dijo a sus hijas: tenemos que ir al monte. ¿Dónde había dicho Dios que fueran? Al monte. Y se fueron para arriba, para el monte. Y por allí encontraron en el monte una cueva. La miraron y se introdujeron dentro de la cueva, y allí vivían dentro de la cueva. ¿Y quién no, hermanos? Quedaron trastornados mentalmente. Y estando en la cueva, aparecieron todas las enseñanzas inmorales que habían aprendido las hijas de Lot a través del relacionamiento con las demás muchachas de su pueblo, de su ciudad, que escuchaban que ellas, algunas muchachas, tenían como amante al primo, a la prima, al papá, a la mamá.
Y entonces a la mayor de ellas se le vino una idea macabra y le dijo a su hermana: ¿qué tal si embriagamos a nuestro padre, dormimos con él y obtenemos descendencia de él? Y así lo hicieron. Dos pueblos nacieron de ellos: los moabitas y los amonitas. Le hicieron mucho daño a Israel, pero fueron destruidos con el tiempo. Querido hombre, querida hermana, todas tus decisiones tendrán un desenlace. ¿Qué quieres en el futuro? ¿Qué quieres para el futuro? ¿Cuántos quieren que sus hijos se salven? Acuérdense de la mujer de Lot. Algunas madres mandan a sus hijos para que estudien inglés el sábado, para que vayan a las piscinas el sábado. Algunos padres patrocinan, cierto, con dinero a sus hijos: vayan al estadio a ver al América o algún otro equipo. Están patrocinando la perdición eterna para sus propios hijos. Algunos mandan a sus hijos a comprar en sábado. Acuérdense de la mujer de Lot. El próximo sábado iniciamos campaña evangelística. Dentro de 15 días la estaremos terminando. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si alguna no está bautizada, si alguno no está bautizado, si algún niño, algún jovencito no está bautizado, vengan a escuchar la palabra. Dios les dará paz y salvación. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, Jesús dijo: acuérdense de la esposa de Lot. Una mujer bien, una mujer elegante, una mujer con buenas posesiones, una mujer casada, madre de hijos, varios hijos, pero no era consagrada. Iniciaba cosas y no las terminaba. Hacía cosas a espalda de su esposo y finalmente cosechó lo que había en su carácter. Porque sabemos que no fue un acto nada más del momento que la llevó a la muerte, solamente el hecho de mirar atrás, sino que era su carácter, las repeticiones de acciones negativas. Estas cosas la convirtieron en un pilar de sal. Y hoy permanece en el mar muerto, donde nunca esas ciudades fueron reconstruidas. Las mujeres han dicho: queremos ser pilares de fe, queremos ser pilares de esperanza, queremos ser pilares de luz, queremos ser pilares de salvación para otros. Por lo tanto, bendice a todas las mujeres. Pero los hombres también han dicho: queremos ser pilares de espiritualidad, queremos ser pilares también de fe. Y como varones nos hemos puesto de pie porque queremos que nuestro hogar marche hacia adelante y hacia arriba, hacia la vida eterna. No queremos patrocinar el mal ni las empresas del diablo, sino más bien patrocinar tu causa en la predicación de la palabra. Sálvanos, Dios. Salva a los niños, salva a los jóvenes, salva a los adultos y a los adultos mayores. Sálvanos a todos. En el nombre de Jesús lo pido.
Amén. Amén. Tengan la bondad, permanezcan de pie.